Dios les bendiga y bienvenidos, amados de Dios. Hoy día nos abocaremos al estudio los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 60 horas de tortura. Esta es la parte 1. En este estudio abordaremos en detalle el relato de la detención, juicio y tortura sufridos por Jesucristo, el Hijo de Dios, a manos de los religiosos judíos, comenzando desde horas antes de su llegada a Jerusalén, y para ello procuraremos seguir fielmente y en forma correlativa en el tiempo lo relatado por cada uno de los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comenzaremos con Mateo. Como siempre, tomen sus Biblias. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Así que vayamos a Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaba a los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Debemos comprender que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura no necesariamente coincidía con el sábado como las religiones tienen entendido. Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Lucas 22:4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Marcos 14:11. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lucas 19:29. Y aconteció que, llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Lucas 19:30. Diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Lucas 19:31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Como vimos en un estudio anterior, la diferencia en griego de la palabra Señor al referirse a Dios y Señor al referirse a Jesús, en este caso, es curios, Señor, ya que está hablando del Hijo de Dios. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, nos muestra una y otra vez que Jesús no es Dios, que no fue a Dios el que estuvo enseñando en la tierra a los discípulos, ni su doble, tampoco era una encarnación o una división. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús cumplió todo lo que de él decían los profetas, que fueron inspirados por Dios para anunciar la venida del Mesías. Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21:6. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó. Lucas 19:32. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Lucas 19:33. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Lucas 19:34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. El Señor, en este versículo específico, es curioso, porque se refiere a Jesús. Mateo 21:7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Mateo 21:11. Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Es lo mismo que creen hoy los judíos, que Jesús fue solo un profeta más. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21:13. Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Marcos 14:13. Y envió Dios dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Marcos 14:14. Y donde entrare, decida al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Marcos 14:15. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Marcos 14:22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Marcos 14:23. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Si las religiones hubiesen entendido el significado, el porqué de este brindis, como lo llamaríamos hoy, el significado espiritual y todo lo que representaba, declaraba y predecía, Pablo no hubiese tenido que volver a enseñarlo. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si dentro de las religiones se enseña que las enfermedades son una prueba de Dios, es una doctrina diabólica, ya que es opuesta a lo que el Hijo de Dios hizo disponible y que es la sanidad completa y total para toda dolencia o enfermedad hace ya más de 1968 años. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El perdón o remisión de los pecados fue hecho disponible por medio de la sangre derramada por el Cordero Pascual inmolado, por Jesús. Con su sangre se pagó mi rescate. Pero entiéndase bien, los pecados que fueron cometidos hasta cambiar de Señor, hasta antes de renacer, lo que no significa que hoy tengo plena libertad para seguir pecando. Lucas 22:39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuál fue la visión de Lucas de estos hechos? Recuerden, cada uno de los discípulos relata a su manera lo que vio y escuchó. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Lucas 21:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Mateo 26:38. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:44, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:45, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Marcos 22:34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Marcos 22:35, yendo un poco adelante se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Marcos 14:36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:37, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿por qué duermes? ¿No has podido velar una hora? Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:42, otra vez fue, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mientras esto ocurría, Judas maquinaba cómo y cuándo entregar a Jesús. Juan 18:2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. No pierdan de vista de que se está relatando a los ojos de cada uno de los apóstoles lo que vivieron y vieron en esos instantes. Por eso aparentemente se repite en versículos, pero es la visión de cada uno de los apóstoles, de lo que ellos estaban viviendo. Mateo 26:44, y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Por qué oraba Jesús con tanta insistencia? Porque él conocía las Escrituras, sabía lo que le harían. El salmista lo había profetizado. Salmos 22:12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Salmos 22:13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Salmos 22:14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmos 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmos 22:17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. A Isaías Dios también le había revelado lo que ocurriría con el Mesías. Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Isaías 53:10. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todas las escrituras Jesús las conocía de niño. Él no estaba ignorante de lo que su Padre Creador le pedía que hiciera. Jesús tenía el libre albedrío para decidir si obedecer o huir de ese huerto. Pero por amor a su Padre se sometió a sus designios, porque también entendió el provecho final: salvación, sanidad y linaje al que creyera en él. Mateo 26:45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Marcos 14:42. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amados de Dios, estudien, lean y entiendan todo lo que padeció Jesucristo, sometiéndose a los designios de su Padre, porque Él fue obediente hasta la muerte. Así que, amados de Dios, crean todo lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros y valórenlo, porque no todos, ni ninguna religión, aún lo entiende. No seamos parte de ellos, sino de aquel remanente fiel al que Dios llamó para que conociéramos su voluntad y entendiéramos el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Dios les bendiga, amados de Dios, y nos estamos viendo.